Hola, saludos a todos los que estén viendo este video. El día de hoy pues les haremos una presentación acerca de una bacteria. Esta bacteria en específico se llama Campylobacter y vamos a hablar acerca de una de las especies que conforma Campylobacter, en este caso Campylobacter fetus. Nuestro grupo es el número 3 y está conformado por Ana Alvarenga, por Andrea Yulisa y por Iliana Kanaka y pues mi persona Ana Escobar. Como una breve introducción acerca del tema, podemos decir que Campylobacter es una de las 24 especies que actualmente son reconocidas dentro del género Campylobacter. Tenemos que además de esto, morfológicamente es un bacilo gram negativo curvo o con forma de espiral, que es microaerófilo y este no es poblado. Así también en nuestras pruebas bioquímicas podemos encontrar que es oxidasa positivo, que también crece entre 25 y 37 grados y posee movilidad gracias a la presencia que tiene en sus flagelos, así como lo podemos ver representado en la imagen, que posee un flagelo en el cual le proporciona esa movilidad con la cual se puede desplazar. Características de Campylobacter fetus. Bueno, Campylobacter fetus es reconocido como un patógeno relevante del ganado. Además de esto, es altamente adaptado a la mucosa del tracto intestinal y urogenital de sus huéspedes. Campylobacter fetus también es un patógeno humano y es la especie de Campylobacter que se aísla con mayor frecuencia de la sangre humana en casos de bacteremia, y se cree que el número de infecciones notificadas por Campylobacter fetus está subestimado sustancialmente. Campylobacter fetus comprende dos subespecies. Estas dos subespecies son de importancia clínica debido a que ambas las podemos diferenciar debido a las características que poseen en el hospedero en el que van a habitar. Bueno, tenemos que comprende dos especies llamadas Campylobacter fetus, subespecie fetus, y Campylobacter fetus, subespecie veneralis. Ambas se consideran patógenos emergentes en humanos y en animales y muestran distintas preferencias de hospedador y de nicho. Además de esto, Campylobacter fetus, subespecie fetus, posee unas características distintivas, como lo son que es un comensal y patógeno de animales domésticos. Este puede transmitirse a los humanos a través de alimentos contaminados, y las características clínicas de la infección humana es que pueden ser graves y especialmente en hospederos deteriorados. Campylobacter fetus, subespecie veneralis, es un patógeno de transmisión sexual especialmente restringido al ganado. Esto quiere decir que no contamina esta subespecie a los animales, y pues las infecciones provocan campylobacteriosis venérea bovina, que causa pérdidas económicas sustanciales debido al aborto y la infertilidad de los animales que son contaminados. En esta diapositiva podemos observar lo que es el reservorio, o es decir, los organismos o ambientes donde el agente infeccioso puede vivir, multiplicarse y de donde se puede transmitir en muchos seres vivos. El reservorio principal son los animales de ganado vacuno y lanar, en los cuales la bacteria coloniza el tracto intestinal y genital. En estos animales puede causar infecciones que, en algunos casos, puede provocar aborto séptico, lo cual tiene importancia tanto veterinaria como económica. Además, el microorganismo también se ha aislado en aves de corral, en caballos, en cerdos y en reptiles, lo que demuestra que puede adaptarse a diferentes tipos de especies animales. En los seres humanos, la infección es poco frecuente, pero cuando ocurre suele afectar a grupos vulnerables como los pacientes inmunodeprimidos, que tienen las defensas muy bajas, en los ancianos, cuyo sistema inmune es muy débil, y en los neonatos, que aún no tienen sus defensas completamente desarrolladas. Las imágenes que acompañan la diapositiva representan justamente estos grupos y animales de reservorios, recordando que la vigilancia tanto en la salud animal como en la salud humana es esencial para prevenir su transmisión. Aquí les hablaré cuáles son los principales mecanismos de transmisión
que tiene este agente infeccioso. Primero tenemos la vía alimentaria, la cual ocurre cuando se consume carne o leche que esté cruda o que esté contaminada, lo que permite que el microorganismo ingrese al organismo del ser humano. También existe la transmisión zoonótica directa, la cual se da por contacto con fluidos o tejidos de animales infectados, lo que representa un riesgo para los trabajadores agrícolas y veterinarios. Otro mecanismo importante es la transmisión vertical, es decir, de madre a feto, que puede causar abortos o infecciones congénitas. Además, la transmisión fecal oral se puede producir al consumir aguas o alimentos contaminados, sobre todo en lugares con malas condiciones sanitarias. Y por último, aunque no es menos común, puede presentarse una transmisión nosocomial, es decir, dentro de hospitales, por uso de instrumentales contaminados o transfusiones. En el esquema que podemos observar en la diapositiva, podemos ver cómo el microorganismo puede pasar de animales, agua o alimentos contaminados hacia el ser humano, mostrando la relación entre salud animal, ambiental y humana. A continuación, hablaremos un poco sobre la epidemiología de esta bacteria, pues sabemos que la principal vía de transmisión de Campylobacter fetus es a través del consumo de alimentos o carnes crudas contaminadas por este microorganismo. También se habla sobre la enfermedad o la infección ocupacional, que es cuando estamos en constante contacto con animales domésticos o animales de granja contaminados con este microorganismo. También está la ingesta de lácteos no pasteurizados, el consumo de agua contaminada y se han reportado ciertos casos de diarrea del viajero. El aumento de estos casos se presenta por lo general en las estaciones de verano y otoño, siendo los neonatos, pacientes inmunocomprometidos, ancianos y embarazados los más afectados de esta enfermedad. También se han reportado casos en personas que presentan condiciones higiénicas y socioeconómicas deficientes. La frecuencia con la que se reportan casos con esta bacteria son realmente escasos. Son menos frecuentes que cuando hablamos de reportes de casos por Campylobacter jejuni o por Campylobacter coli. Pero aunque no se reporten muchos casos, se sabe que esta bacteria siempre se encuentra presente. Aunque lo que pasa es que esta bacteria suele ser subdiagnosticada, porque la mayoría de los medios selectivos para Campylobacter inhiben el crecimiento de esta bacteria y por ende la vigilancia de los laboratorios clínicos suele centrarse en otras especies. Normalmente suele manifestarse en la infección por Campylobacter fetus síntomas como bacteremia, meningitis, abortos sépticos, endocarditis, celulitis y artritis séptica, o sea que suele presentarse como una infección extraintestinal. Y como se mencionaba, los factores de virulencia son proteínas de superficie que facilitan la evasión del complemento y su diseminación. Hablando un poco sobre la epidemiología en Honduras, la verdad es que casi no se reportan casos de esta bacteria. No se reportan casos ni a nivel de laboratorios clínicos ni a nivel de laboratorios veterinarios, debido a que suele subdiagnosticarse o porque se considera que pudo haber sido otro agente patógeno el causal de una infección. Aún así, en revistas latinoamericanas se dice que es un patógeno de distribución universal, lo que indica que aunque no se reporten muchos casos, no significa que no se presenta esta bacteria, sino que podemos estar siempre expuestos a poder contagiarnos con esta bacteria a pesar de que sea poco común. Y pues en la patogenia de Campylobacter fetus se dice que la mayoría de infecciones causadas por este microorganismo cursan su vida de manera asintomática. En los pacientes con sintomatologías, esta bacteria se manifiesta de 1 a 7 días después de adquirir la bacteria. Campylobacter lesiona principalmente porciones del yeyuno, del ilion y del colon, donde provoca una reacción inflamatoria aguda inespecífica con neutrófilos, monocitos y con eosinófilos en la lámina propia. Además, esta provoca lesiones epiteliales caracterizadas por la pérdida de moco, la degeneración glandular y por la formación de abscesos en las criptas intestinales. En la patogenia de Campylobacter fetus interviene la proteína de la capa superficial S, que esta funciona como un factor de virulencia que funciona como una capa externa que impide la fijación de la fracción C3b del complemento, la unión de anticuerpos y promueve la diseminación sistémica. Campylobacter fetus produce bacteremia para poder trasladarse al resto del intestino.
Hablando un poco sobre las manifestaciones clínicas que presenta Campylobacter fetus, pues la sintomatología que presenta como enfermedad intestinal provoca diarrea, dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos y también se puede encontrar sangre en heces. Ahora, cuando se manifiesta como una infección extraintestinal puede causar principalmente bacteremia, meningitis, abortos sépticos, endocarditis, celulitis y artritis séptica. Aquí hablaremos un poco de cuáles son las pruebas de laboratorio que se utilizan para realizar el aislamiento y la identificación de Campylobacter fetus. Este microorganismo suele recuperarse a partir de muestras clínicas como tejido infectado, líquido, articular o hemocultivos, utilizando medios de cultivo como agar sangre o agar chocolate que permiten su crecimiento óptimo. Es importante mencionar que los medios selectivos comunes para Campylobacter spp en muestras fecales que contienen antibacterianos pueden inhibir el crecimiento de Campylobacter fetus, por lo tanto no son los más adecuados para su recuperación. A diferencia de otras especies como Campylobacter jejuni y Campylobacter coli, que son termotolerantes, aproximadamente el 20% de los aislados de Campylobacter fetus no crecen a 42 grados Celsius, lo cual es una característica distintiva para su identificación. Tradicionalmente, la identificación a nivel de especies se ha basado en las pruebas fenotípicas, entre ellas la catalasa, la oxidasa, la sensibilidad al ácido nalidíxico y el crecimiento a 25 grados Celsius. Sin embargo, en la actualidad se emplean métodos más avanzados como la espectrometría de masas de Maldi-Toff, que ha demostrado ser una herramienta rápida y precisa para confirmar la especie. En resumen, la correcta elección de medios de cultivo y la combinación de pruebas fenotípicas y moleculares son esenciales para lograr una identificación confiable para Campylobacter fetus. Para el tratamiento y la prevención, el tratamiento antimicrobiano incluye el uso de ampicilina, aminoglucósidos y clorafenicol. El uso de estos fármacos depende del tipo de infección. La prevención en la salud animal, las medidas incluyen vacunación de las ovejas y las vacas, bioseguridad estricta, selección de animales sanos en caso de compra. En la salud pública, las medidas se centran en la seguridad alimentaria, cocinar completamente la carne del ave, lavar los utensilios de cocina, evitar la contaminación cruzada y consumir leche y agua sanas. Nuestro caso clínico presenta una mujer de 83 años con múltiples enfermedades crónicas actuando como huésped inmunodeprimido. La presentación atípica ingresó por síntomas neurológicos graves y una diarrea sin fiebre. La clínica neurológica fue secundaria a la infección. Su diagnóstico fue sepsis confirmado por Campylobacter fetus. El mayor desafío microbiológico en este caso clínico fue que la bacteria fue muy difícil de cultivar, requiriendo 96 horas para su cultivo y su morfología especializada para su identificación. Campylobacter fetus es un patógeno oportunista que causa enfermedad sistémica típica. Su lenta recuperación en el laboratorio implica un alto riesgo de subregistro, haciendo la sospecha clínica esencial.